Capítulo 11. Consecuencias imprevistas. Mi propio ritmo cardíaco se elevó, reflejando la aceleración que podía escuchar en el pecho de Annie y Seth. Estaban asombradas por la presencia de un primarca, aunque supongo que ellas no sabían exactamente qué era yo. Estaba emocionado ante la perspectiva de encontrar otro hermano, pero no cualquier hermano, sino mi gemelo, la otra mitad de mi alma, a quien había conocido de alguna manera y que sabía que estaba en algún lugar de la galaxia. Sin embargo, este gemelo había sido dejado en un planeta bajo el ataque de los viciosos Ragna, e incluso el guerrero más poderoso podría caer si los enemigos fueran lo suficientemente numerosos. ¿Había llegado hasta otro punto de evacuación? ¿Lo había intentado siquiera? Estaba seguro de que sabría si había muerto, pero no tenía nada que pudiera basar eso, salvo el instinto ciego. ¿Qué planeta era ese?, pregunté. La intensidad de mi expresión era tan grande que ambos se acobardaron ante mí y me obligué a relajarme. Amigas mías, esto es muy importante para mí. Simplemente necesito saber de qué planeta fuisteis evocadas. Y luego puedo dejaros en paz. Bar Sabor, señor, chilló Annie. Somos de Bar Sabor. Una localización, finalmente, una ubicación. Miré a Google, quien asintió con la cabeza. El recuerdo es genuino, por lo que he podido comprobar que dice la verdad, dijo. Ya lo sospechaba. Soy un mentiroso talentoso y puedo determinar fácilmente lo que dicen los demás. Annie creía que su historia era cierta con toda su alma. Eso no significaba necesariamente que lo fuera, pero era lo más cerca de una confirmación sin tener que ir a Bar Sabor y verlo por mí mismo. Que era, por supuesto, lo que pretendía hacer. Tomé aire por un momento, listo para decirle a Google que eliminara sus recuerdos de mi verdadera apariencia. Era un ajuste necesario para garantizar la seguridad del imperio. Una historia de un ser poderoso luchando contra una invasión senos era una cosa, pero la historia de un ser idéntico preguntando por él era otra muy distinta. Fue en ese momento en el que el microbots de mi oreja cobró vida. Primero, ¿me recibe? Fruncí el ceño. Era la voz de Score, el primer Headhunter, pero no debía ponerse en contacto conmigo, a menos que hubiera un problema con su misión. Aquí primero. Éxito en los parámetros de la misión principal. Consecuencias sociales secundarias inesperadas. Miré a Google, quien claramente también lo estaba escuchando. Desarrolla, respondí. Los lugareños leales envalentonados por las muertes presenciadas están buscando la causa de los sentimientos reincidentes y han identificado fuentes externas. Buscan terminar el trabajo. ¿Fuentes externas?, pregunté. Dada mi comprensión de la sociedad de Volta Beta, eso solo significaba una cosa: los refugiados. Mi mente se aceleró. Sin querer, habíamos iniciado el mismo conflicto que habíamos sembrado deliberadamente en la sociedad de Trula. Allí asesinamos a su líder y transmitimos los resultados con la intención de alentar a los rebeldes o poner a los vecinos en la sospecha de los demás, mientras cada uno veía a los traidores donde no existía ninguno. En Volta Beta habíamos asumido que eliminando a los líderes traidores haría que sus seguidores volvieran a las sombras demasiado asustados como para levantar una mano contra el imperio, pero no habíamos contado con que los lugareños nos tomarían la delantera. El sentimiento pro-imperial se había mezclado con la hostilidad hacia los recién llegados, culpando a los refugiados de las fricciones sociales preexistentes. Fue una lección para mí, pero eran otros los que iban a pagar el precio. «Señor, abajo», Google gritó de repente, lanzándose hacia mí. Quizás fueron sus sentidos psíquicos los que detectaron el ataque, incluso antes de que mis reflejos pudieran hacerlo. Pero Google se lanzó interponiéndose entre la ventana y yo, justo cuando ésta se rompió y explotó hacia adentro. Un lanzagranadas, pensé,
incluso mientras extendía mis brazos para maximizar la cobertura que podía dar a Chef y Annie. La fuerza de la explosión impactó a Gokul, enviándolo contra mí, y el peso de su cuerpo se arrojó contra el suelo. La metralla se alejó en mis brazos, piernas y espalda, y sentí pulsadas agudas de dolor, pero mis heridas eran leves, en comparación con las de mi psíquico. Gokul rodó a un lado mío, respirando agitadamente, y huyó de dolor cuando sintió el metal clavarse en su espalda, lacerada, cuando entró en contacto con el suelo. Sin su servoarmadura, Gokul era mucho más vulnerable de lo que estaba acostumbrado. ¡Correr!, les gruñé a las dos mujeres, que ya se estaban poniendo de pie aterrorizadas. La pierna de Annie había sido alcanzada y ella cojeaba, pero de todos modos huyeron por el pasillo. Yo estaba desarmado, y Gokul tenía solamente un cuchillo de combate en su cinturón. Habíamos estado en una misión de recopilación de información en una ciudad imperial, y pensé que no había necesidad de complicar las cosas trayendo armas. O eso creía yo. Quizás estar rodeado por mis propios guerreros en medio de una flota de guerra que nadie podía llevar a la batalla, ya que ni siquiera sabían que existía, había atenuado mi paranoia habitual. Quizás mi arrogancia me había vencido. Aquí primero, transmití por las frecuencias de la Legión. Reprimid el motín. Rebelaos como astartes, y si eso no es suficiente, identificad y eliminad a los cabecillas. Represión a través del miedo. Primero, por favor, confirme, respondió Score. ¿Debemos disparar contra ciudadanos leales? Ellos ya están haciendo lo mismo, le dije con tristeza. Ahora que la ventana estaba rota, pude escuchar los gritos y cánticos y el parloteo de fuego de armas pequeñas. El barrio de los refugiados estaba siendo atacado por personas que no podían aceptar que el veneno en su sociedad había sido de su propia creación y buscaban echar la culpa a otra parte. Cualquiera que le quite la vida a otro ciudadano imperial sin recurrir a la ley ya no es leal al emperador, sin importar lo que crea. Si se niegan a escuchar razones, obligarles de nuevo a la clandestinidad hasta que las tropas del gobernador puedan responder. Entendido primero. Score lo haría, lo sabía, pero su equipo no podría llegar aquí de inmediato. Mientras tanto, tenía problemas más urgentes con los que lidiar. Gokul, dije, poniéndome en cuclillas. ¿Puedes caminar? ¿Puedes ponerte de pie? Puedo intentarlo, señor, respondió Gokul con gravedad, que era toda la información que necesitaba. Ningún legionario deseaba defraudar a su primarca, y que Gokul expresara dudas significaba esencialmente que sabía que no podía, al menos con alguna fiabilidad. Quédate ahí por ahora, le dije, arrastrándome hasta la ventana y mirando por encima del alféizar. Pude observar un grupo de personas que estaban abajo en la calle oscura, mirando hacia el edificio con odio en sus ojos. Había 8 de ellos planeando armas, vi un par de pistolas, varios garrotes improvisados y en el medio el lanzagranadas. Era un arma de retrocarga, como una escopeta de gran tamaño, y su portador lo estaba recargando. Mientras lo observaba, empujó otro proyectil cilíndrico y frágil en la recámara y lo cerró. Luego levantó el arma para apuntar a otra ventana. Esta vez no sería un corredor, donde los miembros de la 20ª Legión podrían proteger a los humanos con su propio cuerpo. El objetivo en cuestión sería una habitación en la que estarían refugiadas quizás una docena de familias. Quizás, en ese momento, tuve una idea de cómo se había sentido Kurz en su juventud. Mis dedos seleccionaron un fragmento de vidrio del suelo, largo, afilado y mortal. Eché mi brazo hacia atrás, me levanté y lo arrojé. El fragmento atravesó la noche como un relámpago y se hundió en la garganta del que llevaba lanzagranadas, haciendo que se tambaleara y perdiera el agarre de su arma, que cayó a la calle resbaladiza por la lluvia bajo sus pies. 2 de sus compañeros lo sujetaron, pero los otros se volvieron hacia mí, levantando sus armas y entrecerrando los ojos bajo la lluvia que caía. Quizás debería haberme revelado o haber saltado por la ventana, porque la caída no habría sido un problema para mí, y mostrarme ante ellos, confiado en que el asombro que engendraría mi apariencia los acobardaría.
pero no lo hice. En parte era porque ocultarme habría sido naturaleza durante tanto tiempo, que formaba parte de mi instinto. Pero ahora sentí una rabia fría que me quemaba dentro de mi pecho. Estas personas habían herido a uno de mis legionarios, y el hecho de que no supieran que estaba allí no significaba nada. Se habían quedado al margen mientras uno de ellos había disparado una granada contra el edificio imperial que contenía ciudadanos imperiales, y el imperio no necesitaba tolerar nada parecido. Envié más fragmentos de vidrio hacia abajo. No fueron diseñados como proyectiles, por supuesto, pero mi puntería era impecable. Los bordes afilados como navajas abrieron gargantas y cortaron túnicas endebles para incrustarse internamente. Impactos húmedos y gritos balbuceantes y sofocados llegaron a mis oídos mientras, uno por uno, en rápida sucesión, los posibles atacantes caían abatidos por mis armas improvisadas. Era una pequeña venganza, a que un ser como yo se hiciera cargo de ellos, pero a veces no estoy por encima de mis instintos humanos básicos. Me volví hacia Google y lo levanté del suelo sin más esfuerzo del que habría costado levantar a un niño. No protestó. Mi legión es pragmática y nos da del orgullo arrogante. ¿Todavía puedes borrar sus recuerdos?, le pregunté, mientras me apresuraba hacia la habitación 27. Siempre y cuando no se resistan con demasiada fiereza, murmuró Goku. Me es difícil concentrarme. Tendré que ver si puedo persuadirlos, dije, pero me detuve al acercarme al antiguo armario habitación. El edificio a nuestro alrededor había entrado en pánico cuando la gente de adentro se dio cuenta de que estaban siendo atacados y escuché gritos, chillidos y estruendos de pies aterrorizados. Pero nada se podía oír desde el interior del armario, ninguna respiración agitada, ningún latido de corazón, ninguna palabra en voz baja de los adultos por intentar mantener la calma de su hija, ningún olor a sangre de la herida de la carne de Annie, aunque el olor de Goku estaba llenando mis fosas nasales, por lo que podría no haber sido una guía. Abrí la puerta de un codazo para estar seguro, pero mis ojos no se sorprendieron al ver que la pequeña habitación estaba vacía, excepto por los sacos de dormir. Mientras trataba con los asaltantes de afuera, Annie y Seth corrieron hacia el armario de habitación, agarraron a Sadie y escaparon de ese lugar. No sabía exactamente hacia dónde lo habían hecho, pero esperaba que no hubieran huido directamente hacia la multitud, que ahora asolaba las calles. Activé mis microbots. Tercero, adelante. Aquí tercero, adelante, dijo la voz de Score en mi oído. El segundo está herido. Múltiples laceraciones en la columna, le informé. Objetivo primario logrado. Objetivo secundario ya no factible. Pasando a terciario. Envío a uno de tu equipo para ayudar a segundo. Recibido primero. Enviando inmediatamente a quinto. Dercius venía. Me dirigí hacia las escaleras, detrás de mí. Una puerta se abrió de golpe y 3 refugiados salieron ruidosamente. Al verme, dieron aullidos de alarma y volvieron a agacharse. Estaba usando mi don, de nuevo, pero todavía sería una forma alta y poderosa en sus mentes. Quizás era lo mejor. No había forma de saber dónde dentro de este edificio estaría seguro para ellos. Y yo acababa de matar a los elementos hostiles de este lado. Llevé a Google al atrio principal. La mayoría de los que se habían agrupado a su alrededor habían huido a algún lugar, pero la funcionaria del Administratum Imperial todavía estaba allí, apretando su placa de datos contra su pecho, como si pudiera protegerla mientras miraba los rostros enojados y agitados que se veían afuera a través de los paneles de vidrio de las puertas, que ahora estaban cerradas y bloqueadas. Sin embargo, esto había sido una escuela, y no un recinto de los ejecutores o una penitenciaría. Así que no tardarían en atravesar las ventanas y derribar las puertas si los que estaban afuera decidían ese curso de acción. Evalué la multitud. Podía ver armas improvisadas aquí y allá, pero aún no se había utilizado ninguna. Quizás el grupo que había disparado contra Goku y yo había sido particularmente ferviente, o quizás algo en la fachada oficial del edificio hizo que esta gente se detuviera.
Quizás fue incluso el rostro de la autoridad imperial que esperaba más allá de las puertas lo que los detuvo, a pesar de que era simplemente una mujer temblando de adrenalina. «¡Id a casa!», gritó la multitud que huyaba. «¡Id a casa! Esta gente no has hecho nada. Dispersaos en nombre del emperador». Esa voz era mucho más fuerte y profunda, y tronó como un acompañamiento apropiado para la lluvia fuera. La multitud se volvió en estado de shock y alarma, y vi las luces rojas gemelas del casco de Dercius acercándose a ellos a través de la lluvia. Había puesto los altavoces de su casco a todo volumen. Además de que un Astarte tenía los pulmones lo suficientemente poderosos ya de por sí. Su armadura estaba oscurecida, como correspondía a un headhunter en una misión de infiltración, y las marcas de la legión estaban opacas y ocultas. No es que hubieran significado algo, de todos modos, para las personas, o de hecho, para prácticamente cualquier persona dentro del imperio que no fuera el mismo o de la 20ª Legión. Sin embargo, no había duda de su naturaleza, y la furia de la multitud se apaciguó como llamas mojadas. «¡Dispersaos!», tronó Dercius de nuevo. «Estos son ciudadanos imperiales y están bajo mi protección». No levantó su Volter, aunque tampoco necesitaba hacerlo. Nadie allí iba a levantar la mano contra unas Astartes, sin importar qué creencias tuvieran sus corazones. Retrocedieron ante su implacable avance. Luego se volvieron y se desvanecieron en la noche, mientras ascendía los escalones hacia la puerta. La funcionaria del Administratum, con la respiración acelerada, se apresuró a abrir la puerta. Antes de que, como indudablemente percibía cosas, Dercius simplemente caminó directamente a través de ella. «Gracias, señor», suspiró ella mientras él entraba. «No debería molestarla de nuevo», la tranquilizó Dercius. Su voz, ahora de regreso a los niveles normales. Su casco se volvió hacia mí cuando salí de las sombras, con Gúcul en mis brazos. «Patrón Delta», dije, pasándole a Gúcul frente a la asombrada funcionaria. Inclinó la cabeza en reconocimiento, incluso mientras tomaba el peso de su hermano en sus brazos. «Sí, señor». Me volví hacia el oficial Dercius. Se retiraba una vez más. Tenía los ojos muy abiertos, en parte por el espectáculo que acababa de presenciar, y en parte como consecuencia de su reciente escape de una violencia potencial. «Señora», dije, «¿3 refugiados huyeron por esas puertas antes de que tú las cerraras? ¿2 mujeres y una niña pequeña?» «No, señor, no las vi», respondió ella con voz temblorosa. «Pero hay otras puertas, y las ventanas de la planta baja son...». «No importa», respondí. Me di la vuelta y me apresuré a subir al primer piso. No era el rey lobo ni el acechante nocturno, pero mis sentidos aún estaban mucho más allá de los de un mortal. En algún lugar de esta ciudad había 2 adultos que habían visto mi verdadero rostro y sabían que tenían interés en Bar Sabor. Habría sido una tontería suponer que ninguno de mis hermanos tenía redes como las mías. Aunque no había encontrado ninguna prueba de ello, me hubiera sido aún más tonto suponer que ninguno de nuestros enemigos tampoco las tenía. Los senos como los Ragna podían pensar en la humanidad como adversarios o presas, pero una raza como los Aldari era otra cuestión. Esas criaturas antiguas y arrogantes eran hostiles a la expresión y unificación de la humanidad. Y bien podía creer que nos tenían bajo vigilancia de una forma u otra. Llegué a la habitación 27 de nuevo e inhalé profundamente. Ahora que Gúcul y sus heridas ya no obstruían mis sentidos, podía oler el más leve indicio de sangre de Annie. Respiré de nuevo, memorizando el olor de las 3 humanas. Luego salí tras ellos. Patrón Delta significaba que los Headhunters deberían regresar al Gloria de Terra, tan pronto como la ciudad estuviera adecuadamente pacificada, y esperarme allí mientras ataba algunos cabos sueltos. Según pude saber, mi presa no había llegado muy lejos. Habían huido del barrio de los refugiados, lejos de los abarrotados alrededores del mercado, y se habían detenido para descansar en un pequeño parque
que teóricamente estaba cerrado por la noche. Pero un par de barandillas dañadas les habían permitido pasar a través de la cerca circundante. Simplemente salté. Tenía 2 metros de altura el vallado, pero no representaba para mí ningún desafío. Me acerqué a ellas desde el sur, mientras las dos mujeres estaban sentadas en un banco que, a la luz del día, habría dominado una vista impresionante de gran parte de la ciudad principal. Sadie estaba entre ellas y estaba llorando, a pesar de sus mejores esfuerzos por calmarla. Me vieron venir porque no hice ningún esfuerzo por esconderme. No corrieron, pero de todos modos dejé caer mi don, para asegurarme de que estuvieran cautivadas. Esto no sería mucho más fácil si no huían. ¿Quién eres tú?, Annie susurró. Podía oler la sangre que aún manaba de su pierna. No era una herida grave, pero se le había grabado al seguir adelante. Le sonreí. Soy Alfarius. ¿Qué eres tú?, Seth demandó temblorosamente. Fruncí mis labios. Esa es una respuesta que no puedo darte. Lamento que hayamos llegado a esto, pero tal vez no sea una desgracia para vosotros. Esta ciudad es un lugar hostil para ti, y me temo que seguirá siéndolo a pesar de mis esfuerzos. ¿De qué estás hablando?, Annie preguntó con miedo. Han visto mi rostro, dije pesadamente. Habéis escuchado las preguntas que os hice. Iba a tomar otras medidas para asegurarme de vuestro silencio, pero, lamentablemente, yo no dispongo de esas medidas. Sin embargo, el secreto es de suma importancia. Espero que lo comprendan. Por extensión, el emperador mismo les pide esto, de las tres. Sus ojos se abrieron aún más hasta la mención del nombre de mi padre. No diremos nada, Annie declaró. Lo juramos por nuestras vidas, señor. Negué con la cabeza. Me temo que esas promesas no será suficiente. Tercero, ¿me escucha? Aquí tercero. Adelante. Objetivo terciario alcanzado, informé. ¿Está todo listo? Sí, todo listo. ¿Necesita una extracción en su ubicación actual? Miré por encima del hombro. No es necesario. Iré hacia vosotros. No,